Y les contaba capítulo súper especial de Radio Encendida aquí en Vorterix Mar del Plata. 291 capítulos que decimos presente todos los martes, todos los jueves, disfrutando, compartiendo con ustedes en la radio, en el streaming también, a través de www.vorterixmdq.com.ar, a través de la radio, como les decía, el 104.5, la FM, la clásica, hablando de, bueno, deporte, política, muchas actividades. Recién de la música tuvimos al Indio de 2 minutos y tenemos también a alguien que básicamente tiene el respeto de toda la comunidad artística y cultural del país. Por supuesto, a mí en particular me parece uno de los grandes productores de teatro y de muchísimas obras que tienen que ver también con la historia argentina, esta historia más contemporánea. Estamos hablando del señor Carlos Rothenberg, que ya lo tenemos conectado. Carlos, bienvenido a Radio Encendida, bienvenido a Vorterix Mar del Plata. Te saluda Martín Vera, junto a Cristina Barresi y Franco Taglia. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va y cómo les va? Bien, bien, acá desde Buenos Aires la respondo. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por el tiempo, por la buena onda de siempre. Bueno, podría empezar la entrevista y esta charla por un montón de lugares, pero quiero empezar por el recuerdo. De hecho, ayer hubo un homenaje muy, pero muy sentido a nuestro querido Luis Brandoni. Vos lo organizaste, sé que eras amigo personal, han trabajado también juntos. Bueno, mucha gente fue parte de este homenaje. Se realizó en el Multiteatro, que es un espacio que, bueno, donde vos sos obviamente el responsable, pero bueno, contame vos, está fresquito, esto pasó ayer. Sí, efectivamente, el país supo que Brandoni falleció el 20 de abril, hace 2 lunes. Dije en ese momento lo que me salió en esa madrugada que no podía dormir, en una carta pública, diciendo que era el último primer actor de una generación maravillosa, haciendo un juego de palabras entre el último y el primer, porque creo en eso y porque llegué a conocer a esa camada de actores que prácticamente de esa edad y con ese predicamento por el Teatro Nacional se fueron apagando. Eh, la verdad que si Beto Brandoni hubiese sabido, a eso lo hablaba con las hijas, con Saula, su pareja, la repercusión que su desaparición física iba a provocar, se hubiese sorprendido, porque realmente lo de ayer fue en definitiva un acto, como dije, no protocolar, de artistas, colegas, periodismo y fundamentalmente familia y amigos. Y la verdad que fue muy redondo, porque el hecho de que no sea protocolar, el hecho de que no haya un conductor y que las palabras hayan sido de Soledad Silveira, porque fue su última compañera en escena, de Gerardo Romano y Ana María Picchio, que fueron quienes hicieron aquel enroque cuando Brandoni iba a debutar en el Teatro Atlas de Mar del Plata con Quién es quién, y en pleno diciembre hubo que frenar aquello por la salud de Beto y que se quede en Buenos Aires, y le cedieron el escenario y se fueron ellos a hacer la obra del secreto allí al Atlas, al Luro y Corrientes, para justamente dejarle el espacio a Brandoni. Bueno, la figura de él para mí es ese día yo dije, esto es una pérdida de la cultura, no del teatro, porque tuvo todas las aristas necesarias como dirigente gremial, como exiliado, como persona prohibida en la dictadura, la verdad como diputado, ejerciendo honrosamente el cargo. Entonces me parece que todo lo que vino después en relación a su fallecimiento es producto de que hizo bien los deberes. Parece que sí. Sabes que a mí me pasó cuando vinieron a presentar la obra con Soledad Silveira. Hicieron una conferencia de prensa grande, realmente nos atendieron muy bien. Yo fui, me invitaron, estuve y compartí algunas palabras. Él se lo veía, obviamente, ya más grande, con algunas cuestiones que lo aquejaban, pero realmente siempre con esa buena predisposición, con la sonrisa, con la palabra justa y bueno, atendiendo por más de casi
4 horas, te diría Carlos, a un montón de periodistas. No fue una conferencia que se sacaron de encima, sino que se dio el tiempo para poder hablar con cada uno. Estaba, bueno, ella también muy, pero muy amable, y habla un poco de la persona. También me tocó en su momento poder compartir una cena bueno, lo pude conocer un poquito más. Me habló de política, me habló de teatro, me habló de cultura, de muchas cosas más. Pero vos eras amigo personal de él. ¿Qué te gustaría compartir con la gente más allá de esto que compartiste también, este homenaje que hiciste? Pero ¿qué más podríamos saber los que no lo conocimos tanto? Mira, Brandon y yo mantuvimos una amistad de 48 años. Nos conocimos en 1978, en dictadura, Wow, haciendo una obra que se llamó Postdata, tu gato ha muerto. Paradojas del destino, mira, su coprotagonista era Gerardo Romano, que mira. recién arrancaba en el circuito del teatro más popular. Ujú. Eh, Digo paradoja porque justamente es quien le cedió el escenario ahora y quien estuvo en el acto de ayer, ¿no? Y además se dio una cosa muy paradójica. Él era dirigente gremial, él era el secretario general de actores en la dictadura Ah, y yo ah, era empresario. claro. Y sin embargo, a los 10 minutos del primer café nos hicimos amigos, porque coincidíamos en un montón de lineamientos que tenían que ver con el espectáculo en general, con el teatro en particular y fundamentalmente con la ética. O sea que fue muy fácil ser amigo de Brandoni. Y, y sin saberlo, ni él ni yo me hizo el último regalo, porque en verano yo me dediqué allí en Mar del Plata a escribir un libro sobre mis 50 años de profesión. Lo escribí y desde Buenos Aires me llamó un día y me dijo, pibe, porque siempre me dijo pibe, ¿es verdad que estás escribiendo un libro sobre tus 50 años en el teatro? Yo voy a estar, ¿no? Le digo, por supuesto, si desde el 78 para acá hicimos todos juntos. Y me dijo, dándome la orden, no preguntándome, el prólogo lo escribo yo. Mirá, Bueno, para mí un honor, pero él lo que no me preguntó es si yo no le había encargado el prólogo, a la alguien editorial no le más. encargó. Sí, que sí, una Claro. periodista que vive en España, se llama Laura Ventura, que estaba haciendo el prólogo. Ah, Por mirá. lo tanto, nadie se animaría a decirle que no a Beto Y, y el libro va a tener dos prólogos. Pero el tema es que el Viernes Santo, el viernes 3 de abril, me sonó el teléfono y leo Brandoni. Y me dice, pibe, te voy a leer el prólogo. Y me lo leyó muy emocionado y a mí me emociona más escucharlo. Estaba con Saula, su pareja, era bastante malo con las redes y con la tecnología, pero cuando me dijo, ¿te gustó? Le dije, me encantó. Y dijo, Saula, mandáselo por WhatsApp. Por mirá, lo tanto, yo el 3 de abril recibí el prólogo que ya entregamos obviamente a la editorial para el libro. Imagínense ustedes qué regalo impensado me deja el 3 de abril de este año cuando falleció el 20. Por eso digo que el último regalo que me hizo de los tantos que en 48 años recibí de Beto fue esto que va a estar obviamente plasmado con su letra. Me parece que a mí, por lo menos como amigo de casi 5 décadas, me cierra un círculo muy importante para decir que con esas cosas yo aprendo que las amistades de verdad son para siempre y no terminan con la desaparición física de ninguno. qué lindo esa forma de que el vínculo sea eterno. Que me surgen un montón de cosas para preguntarte. En principio, dos. Una que tiene que ver con el libro, pero te vuelvo a la cuestión de Beto. Beto es un ícono cultural, pero también es un ícono en términos políticos. En tiempos, vos has vivido todo, hemos charlado en otros momentos, y has comentado que Argentina necesita acuerdos un poco más sustanciales. Vos recién decías, vos eras el empresario, él el representante gremial, sin embargo, con un cafecito de 10 minutos pudieron ponerse de acuerdo en valores fundamentales. En épocas donde hay tanta diferencia y demás, ¿te parece que la Argentina necesita de eso, de poder entrar en acuerdos básicos mínimos para poder tener un país un poco menos conflictivo? Yo estoy convencido y también estoy convencido que quienes se suben al negocio de la grieta, yo nunca lo llamé la grieta, yo siempre lo llamé el negocio de la grieta, Bien, es porque tienen intereses creados. O sea, si no tenés un interés creado, no te puede interesar nunca digamos, favorecer o fogonear una grieta. Tenés que tener interés creado desde la política, desde el periodismo,
desde los medios, desde algún lado, tenés que tener algún interés. Porque yo no concibo que en la casa de uno quiera tener grieta. Y si no la quiero para mi casa, porque lo voy a querer para el país. Entonces, detrás de cada uno que apoye una grieta, o en este caso la grieta entre connacionales, para mí hay un negocio atrás. Por eso, cuando en el año 2013 Jorge Lanata, que instaló esa palabra, ese término, cuando ganó un premio Martín Fierro en el Teatro Colón de Buenos Aires, y dijo la grieta, yo 3 o 4 días después tuve un reportaje en un canal con Luis Novarecio, y le dije a Lanata le falta agregarle el negocio a la grieta. Por eso el copyright, Luis Novarecio siempre me lo dio a mí, porque dice que la primera vez que lo escuchó en el 2013, el negocio de la grieta. Totalmente. Para mí hay una sola grieta que existe, y es la grieta entre honestos y deshonestos. En esa grieta sí estoy, que es la grieta de saber dónde me pongo. Todas las demás, por eso, pensando incluso distinto, siempre como pasó ayer, porque Gerardo Romano no piensa igual que Brandoni. Claro, por supuesto. Y sin embargo quien lo honró fue Gerardo Romano. Y Brandoni no pensaba igual que la conducción de actores. Sin embargo, el presidente de la Asociación de Actores estuvo en el velatorio y ayer estuvo en el acto, y es el presidente de la Asociación de Actores. Y el cuerpo de Luis Brandoni hoy descansa en el Panteón de Actores, que es donde debe descansar. Entonces, me parece que cuando tomamos estos ejemplos que están por encima de las apetencias personales, ahí vamos descubriendo quiénes están en ese negocio y quiénes desde el trabajo de cada uno y desde la convivencia que pedimos, sabemos que queremos estar bien lejos de eso. Está bueno, qué simbología y qué, bueno, nada, qué importante todo lo que represente, lo que está generando también esta despedida de este plano de Luis Brandoni. La grita es esa, honestos y deshonestos. Franco. ¿Cómo estás, Carlos? Te mando un saludo. Para vos, ¿qué decís, Franco? Todo bien, por suerte. Carlos, ¿en qué momento se encuentra la industria teatral? Tanto a nivel talentos, nuevas apariciones, y también desde el lado sobre lo económico, ¿no? Que bueno, el país no está pasando desde muchos aspectos el mejor momento. Bueno, el teatro, ¿cómo lo afronta en estos tiempos? Recién dije 50 años de teatro, ¿no? Yo comencé antes de la dictadura del 76. O sea, empecé a trabajar en esto. En el 75 gobernaba el país la viuda de Perón. Imagínate vos la cantidad de situaciones socioeconómicas que vivís en más de 5 décadas. Total. Ahora me voy a escapar por la tangente. Y a mí me preocupa, respondiéndote a lo tuyo, un tema que es muy específico de la actividad teatral, que es la falta de ficción en televisión. O sea, yo tengo una percepción, mirá que yo no soy tremendista, pero en esto soy tremendista. Yo tengo la percepción de que la falta de ficción en televisión, lo que llamamos el teatro industrial, el teatro popular, el teatro grande, el teatro que sostiene los teatros de Mar del Plata, para dar un ejemplo, en los veranos, ese teatro se va a llevar puesto a los edificios, porque no van a estar, porque todavía la cartelera de ese circuito, a ver, una aclaración, teatro va a haber siempre, por favor, claro, sí. O sea, claro. Teatro es de los griegos, el teatro. Estamos hablando del teatro industrial. El teatro industrial es cuando la gente conoció por la televisión, si querés por el lado de los cómicos, a Olmedo, a Porcel, a Calabró, a Altavista, Claro. a Juan Carlos Mesa. Si querés del lado del actor de estirpe, bueno, ustedes no habían nacido, en los años 60 se hacía un ciclo Cosa Juzgada de David Stivel, y ahí la señora de un barrio conoció quién era Norma Leandro, Héctor Alterio, Ulises Dumont, el Negro Carela, Marilina Ross, o sea, y después fueron al teatro. Esta semana vi un documental que se estrena mañana sobre la vida de China Zorrilla, y en el documental Soledad Silveira, que es algo así como la narradora junto a Carlos Perciavale, Sí. dice en un momento, y lo registré, es más, lo hice tweet, la Zorrilla fue la gran actriz rioplatense, pero hasta el 75, que no hizo un papel en la novela, que yo no me acuerdo el nombre, de Alberto Migré, que fue un gran éxito. ¿Rosa de Lejos? ¿Cómo? No, ¿Rosa de Lejos? no, esa fue Leonor Benedetto. Leonor Benedetto. Bueno,
ya nos vamos a acordar. Sí. Es más, lo voy a buscar. Hasta que no entró esa novela, no se popularizó. La gente no iba al teatro a verla porque no la conocía. Era Piel Naranja la Ahí novela, está. ahí me fui a fijar. Entonces, doy estos ejemplos para decir que la cifra de teatro en la ciudad de Buenos Aires no cayó porque es un momento donde al no haber ficción, claro, Ricardo Darín hace teatro, Franchella hace teatro, Martín Bossi hace teatro, Adrián Suárez hace teatro, Campanella no tiene cine, hace teatro, por dar una mezcla, Sí, ¿no? sí, O sea, sí. todos juntos, Moria Kazan hace teatro, Peretti hace teatro, entonces eso nos confunde. Y el otro día un empresario que dijo, qué bien, el consumo bajó en tantas cosas y el teatro no. Yo le dije, vos te alegrás como se alegra aquel que carga nafta 10 minutos antes del aumento. A mí no me preocupa este tanque, me preocupa el tanque siguiente. Claro. En los 50 años de teatro siempre me preocupó el tanque siguiente. Tal vez por eso puedo celebrar 50 años haciendo lo mismo. Ahora, el próximo tanque ya no va a ser para mi generación, porque voy a cumplir 70 años y todavía con la inercia de estos nombres propios, lo mío aguanta. Ahora, tengo a mi hijo, cuando lo veo, cómo va a manejar, y junto a la gente que tiene hoy 40 años, el teatro dentro de 20, y le dije, ojo, ojo, porque cualquier marplatense conoce o escuchó que en la calle, que acá en Buenos Aires hubo una calle que se llamó la calle Lavalle, donde estaba lleno de cines, uno pegado al lado del otro en 3 cuadras. Cine sigue habiendo, Lavalle no hay más. Entonces, una cosa es que celebremos la aparición, y Mar del Plata en eso es un bastión. Hay más teatros independientes en Mar del Plata ahora que cuando yo comencé hace 48 temporadas atrás, Es verdad. pero no el circuito industrial. Son 2 circuitos diferentes. Entonces, como yo trabajo en el industrial, no dejo de mirar los otros circuitos, tanto el teatro público, que se sostiene por el Estado, como el teatro independiente, que se sostiene realmente por el talento y por el empeño que le pone la gente que lo desarrolla, pero lo que es el circuito de las grandes figuras, cuidado, porque me parece que ahí va a haber un problema grave. ¿Cómo se puede contrarrestar eso, Carlos? ¿Sector privado? ¿Cómo lo ves? Siempre privado. Lo que pasa es que no entiendo porque te contestan, es un tema de las plataformas. Claro. Las plataformas ni siquiera anuncian, salvo los 4 consagrados de la televisión abierta, ni Sí. siquiera están en los afiches, no están los nombres de los actores. Es verdad. Directamente está el título, una buena gráfica y la marca que emite. Y esto no es un tema de plataforma. La plataforma no dio hasta ahora ninguna prueba de digamos, personalidades para el teatro industrial. Esto no quiere decir que no llenes un viernes. Claro. No, estoy hablando de otra cosa, ¿eh? Sí. O sea, Te voy estoy siguiendo. hablando de una avenida Corrientes que necesita edificios que son costosísimos en dólares, de millones, Claro. y no se sostiene con la función de 3 viernes llenos. Claro, Se sostiene claro. con el teatro industrial. Entonces, y además me parece una paradoja, porque plataformas hay en todos los países del mundo. Sin embargo, ni en España, ni en Turquía, ni en Brasil, ni en Colombia, ni en Estados Unidos, por nombrar un puñado, dejó de haber actores en la televisión abierta gratuita. Porque la abierta es la gratuita. Ese era el tema. Entraban gratuitamente a la casa de la señora que vive en Batán. Entonces ahí conocía, esta es Mercedes Morán. ¿Quién es Mercedes Morán? A ver, y empieza a seguir un artista, y el artista de repente te hace una temporada, por ejemplo, Mar del Plata, vamos a ver ese artista que ya entró a mi casa gratis. Claro. Esto es lo que yo siento. ¿Vieron que no les hablo del país, de la economía? No, está perfecto. Hablo de una cosa muy puntual, contestando a tu pregunta, y disculpen la largura de mi respuesta. Está buenísimo, y gracias por el tiempo ahí, Cris. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Qué gusto tenerte con nosotros en esta tarde. Y con respecto a eso, o sea, la duda que me surge es, bueno, ¿cuál sería la forma entonces de revertir esto? De que podamos empezar a tener ficción, de cómo se mezcla el tema del streaming, cómo se mezcla el tema de las plataformas, entonces, en la situación que tenemos acá en la Argentina, ¿cómo hacemos para revertir esto? Y que pueda volver otra vez, de alguna forma, a hilarse lo que fue hace 40 o 50 años atrás. A mí siempre me criticaron por positivo, y esta vez que me critiquen por negativo. Yo no tengo la respuesta. No la tengo porque desde lo privado no cuaja, y desde lo público tampoco se hizo nada en este país. Por ejemplo, Televisión Española se dedicó a promover artistas. Claro. Aquí
no importa cuál gobierno, ningún gobierno se preocupó desde la televisión pública. Acá hay un canal que se llama Canal 7, antes se llamaba ATC. ATC. Sin embargo, no vemos que hagan algo diferente a lo que puede hacer un privado donde pone un panel y hace un programa de chimentos. Entonces, yo estoy muy pesimista con esto. Por eso digo que yo estoy advirtiendo algo a futuro. Yo estoy programando mi temporada de Mar del Plata 27 como si nada pasase. Lo que estoy viendo y tengo la gran duda es cómo se programa la temporada del año 47, no la del 27. Claro. Y en esto es una generación entera, generación entera. Y hay además una cosa que también podría agregar, ¿no? Que tiene que ver, y esto no es del teatro, es en todas las profesiones, cómo cambió la necesidad de la gente de trabajar más o menos. Yo siempre me enojé mucho con los empresarios que decían que la gente no quería trabajar. Yo siempre dije que eso no es cierto. Ahora lo que estoy viendo en nuestro ambiente es esta cosa de trabajemos menos. O sea, si vos tenés un programa de streaming, bueno, hagámoslo 2 horas a la mañana de lunes a jueves. Yo digo, porque el viernes dejó de ser día hábil. Claro. No, porque el viernes y domingo descanso. Bueno, yo soy de la generación que no descansábamos. O sea, los teatros nuestros en Mar del Plata están construidos primero porque la gente pagó las entradas. Pero además de pagar las entradas es porque hubo gente que subió a los escenarios a actuarlos. No íbamos a Mar del Plata a hacer una función el miércoles. Íbamos de martes a domingo a hacer 2 funciones por día. Y esto vale para todo. Vale para todo. Entiendo que en esto, digamos, es un discurso que a lo mejor a mis 69 años suena viejo, pero déjenme recordar la frase del Eternauta. Lo viejo funciona, Juan. Total. Ojo, porque este tema de creer que todo lo de antes no sirve, me parece que es un error enorme. Y así lo pagamos también como país, Claro. buscando cosas nuevas. Para mí eso está cambiando y va a haber una vuelta en esto de lo retro, lo viejo, lo antiguo, la vieja escuela, porque también nueva generación, a mí me toca dar clases en secundaria, estar con muchos jóvenes y que empiezan a entender que hay una dinámica bastante complicada en esto de no comprometerse tanto con cualquier cosa. Y esto me parece que espero, capaz que ahí yo me pongo en positivo. Fuera del aire le decía, Carlos es una de las personas más positivas que conozco y ahora me decís que está, pero de verdad, pero en serio, le decía a los chicos antes de la nota, pero Justo, no estaba preparado, acabo de decir No. que siempre me criticaron por ser positivo. Tal cual, pero es verdad. Pero siempre te va a decir que algo bueno, bien y demás, está bueno el análisis, pero me permito comentarte esto, porque para mí va a haber una vuelta en esto de, bueno, si hay que laburar, hay que meterle tiempo, hay que tener disciplina, hay que jugarse por las cosas, Pero- no todo es lo mismo, no tomemos pero- atajos todo el tiempo. Yo dije hace un ratito que un empresario dijo en la mesa de la sociedad de empresarios, qué bueno que el teatro no bajó porque están todos trabajando en teatro. Y yo lo negativicé eso, ¿no? Dije Claro. que eso era malo, era el próximo tanque. Si vos querés, yo me quedo con la foto de hoy. La Claro. foto de hoy es buena. Acabo de decir que no bajó el teatro. Acabo Claro. de decir que estoy programando. Sí, sí. Exacto. Ahora, pero la pregunta que me hace acá el compañero de la mesa Sí, sí. es qué veo para más adelante. Y yo, para más adelante, déjame que vea. Yo empecé en esta profesión entre los 17 y los 18 años. Mis pares, así como me pasa con Brandoni, eran todos más grandes que yo. Ahora, yo siempre me preocupé en mirar cómo iba a pasar la profesión a los 38, no a los 18. Claro. Claro. O sea, esto es lo mismo, se ríen en Mar del Plata porque yo siempre estoy buscando cuándo es la Semana Santa 2 años más adelante. Una proyección. ¿Cómo querés que- Claro, si yo programé a Martín Bossi ahora para el verano 28. ¿Cómo Yo tengo que planificación? saber Claro, en sí. el verano 28 cuándo termina la temporada, porque acabo de cerrar con Martín Bossi para el 28. O sea, Espectacular. uno dice, pero si todavía no terminó la del 26, y sí, pero el compromiso con Bossi lo tengo para el 28. Exacto. Como lo tuve este último verano arreglado 2 años antes. Claro. Entonces, me parece que tiene que ver con la propia inercia de la profesión. Para que se entienda, cuando los medios anuncian, miran las marquesinas, dice quién va a una temporada, hablo de Mar del Plata porque estoy hablando con ustedes. Sí, pero por supuesto. Si estoy hablando tal con cual. Salta, lo llevaría al terreno de Salta. Claro. Pero cuando están anunciando lo que viene, la temporada, piensen que la mía terminó hace rato. O sea, nosotros ya anunciamos un musical como Papá por Siempre hace una semana atrás. Y es para para el verano que viene, no es para el verano que terminó. O sea, nuestro trabajo es como el director de cine, que cuando se sienta en la función de prensa de la película, ya tiene otra filmada en el medio. Porque tenemos que ir
un año y pico adelantado a lo que recibe el periodismo y el público. Entonces, en ese sentido, el tema de la falta de ficción en televisión, Claro. hay una nota que se la recomiendo si quieren googlearla, del 9 de marzo del 25, en el diario La Nación. Dale. Una nota muy extensa, 9 de marzo del 25. Bien. Fue la primera vez que públicamente expuse esto con datos, con ejemplos, y ya lleva un año y pico esa nota, ¿no? Y lamentablemente el tiempo me está ratificando lo mismo. Y para Mar del Plata en particular, creo que está en problema. Bien. Va a estar. Bien. No digo que es ahora, con esta administración, no estoy hablando de la administración 27. Sí, se entiende absolutamente. Carlos, una última te hacemos y te agradecemos obviamente el tiempo. Obviamente quiero leer ese libro. ¿Tenemos fecha? Ya me imagino que sí, de presentación, de salida, cuando vengas a Mar del Plata. Voy a hacer la gran Luis Brandoli salvando absolutamente la distancia. Si querés te puedo hacer una especie de presentación cuando vengas a presentarlo acá a Mar del Plata. Nada, sería un honor. Pero ¿cuándo hay fecha? Lo decide Editorial La Lozada. editorial. El único compromiso mío fue entregarlo el 30 de abril, y el 30 de abril a la tarde la editorial recibió el texto. Así que a partir de ahora soy un espectador con expectativa. Bien, mira ahí. ¿Fecha todavía no, entonces? No, calculaban 2 meses, me dijeron que seguramente iba a ser para julio. Bien, espectacular. ¿Algo que quieras contar del libro? ¿Algún adelanto? No, el libro es un compendio, como lo digo ahí, yo no soy escritor, pero sentí la necesidad, a raíz de que me lo propusieron. Yo había escrito un librito hace 30 años atrás, se llamó No hay más localidades, y después hace 10 años 2 periodistas, Carlos Ulanowski y Hugo Paredero, escribieron uno, cuando yo cumplí 40 años, que editó Paidós, Sí. y yo dije, ya está, la gente normalmente no tiene un libro, yo ya voy a tener 2, ya tengo 2 y que voy a tener 3, y sin embargo después, creo que también motivado por este tema, me gustó dejar todo escrito para hacerme responsable por lo menos de lo que pienso, y un capítulo importante tiene que ver también con este. Es fundamentalmente eso, y por supuesto hay una dedicación, un buen suplemento tiene Mar del Plata, porque Mar del Plata es producto, en definitiva, de esa misma, de estos 50 años, ¿no? Pensemos que yo arranqué, dije, en Buenos Aires 2 años antes, y a los 2 años fui a probar de qué se trataba esto de esta ciudad única en el mundo, donde la gente después de la playa va al teatro. Claro. Por eso este verano, si se recuerdan, si lo escucharon o lo vieron, me inventé un avioncito que pasaba por la playa, que cuando iba decía, viví el teatro en Mar del Plata, y cuando volvía decía, playa de día, teatro de noche. Y bueno, ese texto, que lo voy a volver a utilizar porque me guardé la lona para no gastar Sí, 2 veces. está muy bien. Muy bien. En enero volveré a salir con él porque creo en eso, creo en Volver a en la recordar actividad eso. En general, sí, en general, más allá de lo particular de cada uno. Gracias por apostar a Mar del Plata, gracias por la entrevista, gracias por pensar la Argentina, pensar desde lo cultural, lo artístico, lo político, pensar en las generaciones que vienen, y gracias por compartir con nosotros, Carlos, siempre, pero siempre, un placer charlar con vos. Ustedes, un abrazo y gracias por la charla. Muchas gracias, Abrazo un gigante. placer. Gracias, Carlos. Chau, chau. Carlos Rottemer, gran Carlos Rottemer, productor teatral, como aparte Qué placer. que un placer siempre, aparte es Para una... escucharlo horas. Horas y horas, y alguien que realmente banca Mar del Plata, Sí. apuesta por Mar del Plata, da laburo, trae un montón de obras, y la verdad que es un placer Sí. siempre charlar con él. Tenemos que ir a la pausa. Tenemos que ir a la pausa. Tenemos sí, ya después los a quién. auspiciantes nos están Sí, pisando diciendo, los che. talones, pero tenemos a ¿quién? Una columna que se está pero imponiendo y la están Total. pidiendo, cláusula ambiental con Gonzalo Vergés. Vergés a pleno aquí en Radio Encendida. Vamos a la pausa, venimos y en un ratito, cláusula ambiental, vamos y venimos.